Era solo otra mañana lluviosa y gris, en una residencia donde el silencio pesaba más que los muebles de lujo. Pero algo en aquella taza de té aromática escondía un secreto mortal y oscuro. Con cada sorbo que la anciana daba, su salud parecía desvanecerse al mismo ritmo que la confianza dentro de esa familia. Y fue la valentía de la única persona a la que todos consideraban invisible lo que logró cambiar el rumbo trágico de esta historia. Si este relato ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones, donde publicamos 2 videos nuevos todos los días. Dale like al video si te gusta este tipo de historias y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos ves y a qué hora nos escuchas. Y ahora, continuamos. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la imponente mansión ubicada en el exclusivo barrio de Los Rosales, en el norte de Bogotá, cuando Amalia llegó para comenzar otro día de jornada laboral. Eran apenas las 6 de la mañana de un lunes plomizo y frío. Aquella casa majestuosa, con sus 3 niveles y jardines que parecían diseñados para una revista de arquitectura, ya estaba despertando. El portón eléctrico se deslizó lentamente y ella ingresó por el acceso de servicio, tal como lo había hecho invariablemente durante los últimos 4 años. Amalia no utilizaba la puerta principal. Las empleadas del hogar nunca la usaban. A sus 43 años, Amalia cargaba en sus manos ásperas y en su mirada fatigada la biografía de quien ha trabajado duro desde la adolescencia. Había comenzado a los 15 años en una casa de familia en el municipio de Soacha y desde entonces había transitado por decenas de hogares, siempre desempeñando el mismo rol. Ella era la mujer invisible que dejaba todo impecable y reluciente. Conocía cada rincón de aquella mansión mejor que los propios dueños. Sabía exactamente dónde crujían los escalones de madera de la escalera, qué grifo del baño de visitas goteaba en el silencio de la madrugada y cómo la luz del sol de la tarde bañaba el pasillo del segundo piso, creando figuras doradas sobre el piso de mármol frío. La casa pertenecía a Fernando Castillo, un empresario de 48 años que levantó desde los cimientos una de las empresas de tecnología y construcción más importantes del país. Él era el arquetipo de hombre que figuraba en las portadas de las revistas de negocios, siempre con esa sonrisa segura de ganador y el traje de corte perfecto. Fernando tenía una historia de superación que conmovía a cualquiera. Hijo de una costurera y tejedora de Boyacá, creció viendo a su madre trabajar, hasta altas horas de la madrugada, para sostener a la familia, después de que su padre los abandonó. Doña Teresa, su madre, era una mujer sencilla y luchadora que vendía ruanas y ropa de puerta en puerta, cargando 2 bolsas pesadas por las veredas y pueblos de su región, bajo el sol inclemente o el aguacero. Cuando Fernando finalmente amasó su fortuna, su primer pensamiento y prioridad fue rescatar a su madre de aquella vida de sacrificios y dureza. Hacía 6 meses, doña Teresa se había mudado a la mansión en la capital. A sus 72 años merecía descansar y tener paz, repetía Fernando a todo el que quisiera escucharlo. Y Amalia notaba la emoción genuina y el brillo en sus ojos cuando hablaba de su mamá. Era amor de verdad, de ese que brota de la gratitud profunda. Pero lamentablemente no todo en la mansión era lo que aparentaba ser. Amalia entró por la cocina, quitándose el abrigo empapado y colgándolo en una silla del rincón. La casa estaba demasiado silenciosa para esa hora. Normalmente, doña Teresa ya estaría despierta buscando qué hacer, intentando colaborar en las tareas, incluso cuando Amalia le insistía en que no era necesario. La señora era obstinada, con ese carácter recio de su tierra que le impedía quedarse quieta. Le gustaba conversar, narrar anécdotas de los tiempos de antes, ofrecer café con almojábanas que ella misma horneaba a escondidas, porque a su nuera no le parecía bien que usara la cocina. Camila, la esposa de Fernando, era la antítesis de todo lo que doña Teresa representaba. Delgada, elegante, siempre perfumada con fragancias costosas y arreglada incluso dentro de casa.
Provenía de una familia tradicional de la alta sociedad capitalina. Egresada de administración de empresas de una universidad privada carísima, dominaba 3 idiomas y poseía ese aire de quien nació, sabiendo que el mundo estaba a su completa disposición. Se había casado con Fernando 5 años atrás en una ceremonia ostentosa que acaparó las páginas de sociales. En esa época, él estaba empezando a despegar con fuerza en los negocios, y ella era la mujer perfecta para acompañarlo ante la sociedad. Guapa, culta y con los contactos adecuados. A Amalia siempre le pareció que Camila era demasiado fría o educada, sin duda alguna. Pero había algo en sus ojos que nunca sonreía con honestidad, y desde que doña Teresa llegó a vivir con ellos, esa frialdad se transformó en otra cosa. Algo más oscuro que Amalia no lograba nombrar, pero que la incomodaba profundamente. Subió las escaleras hasta el 2.º piso, donde estaba la habitación de doña Teresa. La puerta se encontraba cerrada. Tocó suavemente y escuchó una voz débil al otro lado. Al entrar, encontró a la anciana todavía en la cama, pálida, con ojeras profundas marcando su rostro. «Buenos días, doña Teresa. ¿No se siente bien hoy?» «Amalia, mija, creo que comí algo que me cayó muy mal. Pasé toda la noche con el estómago revuelto y la cabeza me da vueltas. Parece que tengo una piedra adentro». Amalia sintió una opresión en el pecho. No era la primera vez. En las últimas semanas, doña Teresa había estado presentando esos síntomas con una frecuencia cada vez mayor. Náuseas constantes, mareos, confusión mental. Fernando llevó a su mamá al médico 2 veces y en ambas el diagnóstico fue vago e inconcluso. Tal vez era la edad, tal vez el estrés de la mudanza a una nueva ciudad, tal vez el inicio de alguna deficiencia vitamínica. Los análisis no mostraron nada grave. Pero Amalia se había fijado en un detalle que nadie más parecía notar. Doña Teresa siempre empeoraba drásticamente. Después de tomar la aromática de la tarde que Camila le preparaba especialmente. Al principio, Amalia pensó que estaba imaginando cosas. A fin de cuentas, ¿quién era ella para sospechar de la patrona? Una mujer respetada, bien educada, que vivía en una mansión y lo tenía todo, pero la desconfianza siguió, creciendo como una mala hierba que brota entre las grietas del piso de cemento. «Le voy a preparar una agüita de toronjil», dijo Amalia, acomodando las almohadas con delicadeza. «Y hoy usted se queda en la cama descansando. Yo me encargo de todo aquí». «Gracias, mija. Eres un ángel. No sé qué sería de mí sin ti por aquí». Aquellas palabras le llegaron muy adentro a Amalia. Doña Teresa la trataba como persona, como a una igual. Le preguntaba por sus hijos, se acordaba de sus nombres, se interesaba de verdad por su vida y sus problemas. No era común. En la mayoría de las casas donde trabajó, Amalia era solo un par de manos que limpiaban y cocinaban, invisible, pero para doña Teresa ella era Amalia, una mujer con historia, con familia, no hay consentimientos. Al salir del cuarto, Amalia casi choca con Camila en el pasillo. La mujer estaba impecable incluso a esa hora de la mañana, con un conjunto deportivo de marca y el cabello recogido en una cola de caballo perfecta. «¿Cómo está?», preguntó Camila, pero el tono era más de trámite burocrático que de preocupación real. «Anda malita otra vez, doña Camila. Dice que tuvo náuseas toda la noche». Camila suspiró como si aquello fuera una gran molestia para su día. Amalia notó un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de irritación y algo más, algo que pareció por un instante casi como satisfacción. «Debe ser la edad. Los viejitos se vuelven sensibles y delicados. Le voy a preparar su aromática más tarde». Como siempre, es importante mantener la rutina. Amalia solo asintió bajando la cabeza, pero se le revolvió el estómago. Siempre esa maldita bebida. El día pasó lentamente. Fernando estaba de viaje de negocios en Cancún y no volvería hasta el día siguiente al mediodía. La mansión parecía más grande y silenciosa sin él. Amalia cuidó de doña Teresa con esmero. Le llevó una sopa ligera, le cambió las sábanas, la ayudó a ir al baño. La señora mejoró un poco con el paso de las horas, recuperando algo de color en el rostro.
Alrededor de las 5 de la tarde, Camila entró en la cocina. Amalia estaba lavando los platos, pero desde donde estaba podía ver claramente la barra de mármol, donde la patrona comenzó a preparar la dichosa bebida. Vio cuando Camila tomó la tetera, puso agua a hervir, separó las hierbas frescas, todo normal hasta ahí. Pero entonces, cuando creyó que nadie la veía, Camila abrió un cajón específico, el que estaba debajo del horno auxiliar y que nadie usaba nunca. De ahí sacó un pequeño frasco transparente. Amalia no pudo ver bien qué era en ese momento, pero vio cuando la patrona vertió unas gotas en la infusión, revolvió con la cuchara y guardó el frasco rápidamente de vuelta. El corazón de Amalia se disparó. Fingió estar concentrada en los platos, pero cada célula de su cuerpo estaba en alerta máxima. Camila preparó la taza en una bandeja bonita, puso 2 galletas al lado y subió las escaleras. Amalia esperó unos minutos. Le temblaban las manos, la cabeza le daba vueltas. No podía hacer lo que estaba pensando, no podía atreverse. Pero, ¿y si sí? ¿Y si no era una paranoia? ¿Y si a doña Teresa la estaban envenenando dentro de su propia casa, bajo el techo del hijo que la amaba, por las manos de la mujer en quien él confiaba ciegamente? Cuando Camila bajó de nuevo, Amalia la escuchó salir por el garaje. Iba al gimnasio como todas las tardes. Tenía al menos 1 hora y media de tiempo. Era ahora o nunca. Subió corriendo al cuarto de doña Teresa y entró sin tocar. La señora estaba a punto de llevarse la taza a los labios. «Espere, doña Teresa, no se lo tomé». La señora la miró asustada. Amalia le quitó la taza de las manos con cuidado, el líquido todavía humeante. «¿Por qué, mija? Está muy caliente». Amalia no sabía qué decir. No podía simplemente acusar sin pruebas, pero tampoco podía dejar que esa mujer bebiera más de eso. «Deje que se lo enfríe un poquito, y le voy a traer la aromática, que yo misma preparé en la mañana, que está más rica y fresca». Doña Teresa sonrió sin sospechar nada. Amalia bajó con la taza, vació el contenido en el inodoro y lavó todo muy bien para no dejar rastro. Después fue directo a la cocina y abrió el cajón de debajo del horno. Ahí estaba, un frasco pequeño, transparente, sin etiqueta, con un líquido incoloro dentro. Lo tomó con un trapo de cocina, sintiendo cómo el peso de sus sospechas se convertía en una terrible certeza. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender qué estaba pasando y sobre todo necesitaba proteger a doña Teresa, costara lo que costara. Porque en esa mansión de mármol y jardines perfectos, alguien estaba tramando algo terrible y la única persona que parecía darse cuenta era ella, la mujer invisible que limpiaba los rincones y escuchaba lo que nadie más oía. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Subimos 2 videos todos los días. Si estás disfrutando esta historia, dale like al video y déjanos un comentario, contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Esa noche Amalia apenas pudo dormir. Guardó el frasco escondido en el fondo de su bolso y decidió que a la mañana siguiente, cuando Fernando regresara, tendría que encontrar una forma de hacerle ver lo que ella estaba viendo. Pero, ¿cómo hacer que un hombre tan exitoso, tan seguro de sí mismo, creyera que su propia esposa, la mujer que dormía a su lado todas las noches, podría estar intentando hacerle daño a su propia suegra? Era una guerra completamente desigual. Amalia, con su salario mínimo y su vida sencilla, contra Camila, con su apellido de abolengo y su alta posición social. Pero si había algo que Amalia había aprendido en la dura escuela de la vida, era que no bastaba con ser fuerte para ganar. Había que ser inteligente. Y era hora de demostrar que a veces quien ve más lejos no es quien está en la cima, sino quien está en el suelo, observando cada paso que se da a su alrededor. El amanecer llegó lentamente sobre Bogotá, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras la ciudad aún despertaba entre la niebla. Amalia no había pegado un ojo en toda la noche. Acostada en el pequeño cuarto de servicio al fondo de la mansión, se quedó mirando el techo, repasando mentalmente todo lo que había visto. El frasco estaba escondido en su bolsa, envuelto en un paño. Era una prueba, sí, pero ¿de qué exactamente? ¿Y cómo probar algo cuando tu palabra valía menos que el elegante silencio de Camila?
A las 5:30 de la mañana ya estaba de pie. Se dio un baño rápido con agua fría para espabilarse. Se puso el uniforme y preparó café. Su rutina era automática después de tantos años, pero hoy cada gesto parecía cargado de significado y tensión. Fernando volvería al mediodía y Amalia necesitaba un plan sólido. No podía simplemente llegar y acusar a su esposa. Hombres como Fernando no creían ciegamente en las trabajadoras del hogar. Creían en pruebas, en lógica, en hechos tangibles. Subió al cuarto de doña Teresa a las 6 en punto. La señora dormía tranquila con la respiración suave. Al menos ayer no se había tomado esa maldita bebida. Amalia sintió un alivio momentáneo, pero sabía que no podía vigilar a la señora las 24 horas del día. Camila encontraría otra oportunidad. La mañana transcurrió en una tensión silenciosa. Camila se despertó tarde, cerca de las 10, y bajó a la cocina usando una bata de seda blanca impoluta. Saludó a Amalia con un gesto frío y preparó su batido verde de siempre. No mencionó la aromática de ayer, ni preguntó cómo estaba doña Teresa. Simplemente actuó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera secretos podridos descomponiéndose bajo la alfombra persa de la sala. Amalia la observó de reojo mientras fingía estar ocupada organizando la despensa. Camila estaba pegada al celular, escribiendo mensajes con urgencia, con el rostro tenso. De vez en cuando miraba el reloj de la pared, como si esperara a algo o a alguien con impaciencia. Había nerviosismo ahí, una ansiedad que intentaba disimular, pero que se le escapaba en los gestos rápidos y en la forma en que se mordía el labio inferior. Fernando llegó exactamente al mediodía, tal como había avisado. Amalia escuchó el ruido del coche de lujo, entrando al garaje y el sonido familiar de sus pasos por el pasillo. Era un hombre alto, de hombros anchos, que caminaba con la seguridad de quien construyó un imperio con sus propias manos. Llevaba un traje azul marino y cargaba un maletín de piel. Camila salió a recibirlo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se besaron rápidamente y Fernando preguntó de inmediato por su madre. «No está muy bien, amor. Se sintió mal de nuevo ayer. Creo que necesitamos llevarla con un especialista, hacerle estudios más detallados». Amalia sintió que la rabia le hervía por dentro. ¿Cómo tenía Camila el descaro de fingir preocupación, de sugerir médicos, cuando era ella misma la causa del sufrimiento de doña Teresa? Era una actuación perfecta, digna de un premio. Fernando subió inmediatamente a ver a su mamá. Amalia lo siguió con una bandeja con un almuerzo ligero que había preparado. Lo encontró sentado al borde de la cama, sosteniendo la mano de la señora con el rostro marcado por una preocupación genuina. «Mamá necesita mejorar. Voy a agendar citas con los mejores médicos del país. Vamos a descubrir qué está pasando. Hijo, no tienes que preocuparte tanto. Debe ser cosa de la edad». «Amalia me ha cuidado muy bien», dijo doña Teresa sonriendo débilmente. Fernando miró a Amalia y asintió con gratitud. «Gracias por cuidarla. Sé que puedo confiar plenamente en usted». Aquellas palabras le dieron a Amalia una chispa de valor. Si él confiaba en ella, tal vez habría una oportunidad de que la escuchara. Pero tenía que ser estratégica. No podía parecer histérica o paranoica. «Don Fernando, ¿puedo hablar con usted en privado después? Es sobre la salud de doña Teresa». Él asintió distraídamente, todavía enfocado en su madre. «Más tarde, Amalia. Ahora quiero estar un rato con ella». La tarde avanzó en una rutina tensa y pesada. Amalia limpió toda la casa, pero su mente estaba en otro lugar, ensayando mentalmente cómo abordaría a Fernando. Necesitaba más que el frasco, necesitaba un patrón, evidencias que él no pudiera ignorar. Fue entonces cuando tuvo una idea brillante. Su sobrino Felipe trabajaba como guardia de seguridad y técnico en un edificio de oficinas y sabía de cámaras y tecnología. Si lograba instalar una cámara escondida en la cocina, podría capturar a Camila en el acto. Sería la prueba irrefutable que necesitaba. A las 4 de la tarde, cuando Camila salió a su clase de pilates, Amalia aprovechó para ir de nuevo al cuarto de doña Teresa. La señora estaba despierta, sentada en un sillón junto a la ventana, mirando el jardín. «Doña Teresa, ¿puedo hacerle una pregunta personal?»
Claro, mi hija. Dime, ¿usted ha notado algo extraño en la comida o bebida que doña Camila le prepara? La señora pensó por un momento con el ceño fruncido. Fíjate que nunca lo había pensado, pero ahora que lo dices, la aromática que ella hace tiene un sabor medio amargo. Siempre pensé que era el tipo de hierbas que usa, pero es diferente al que yo solía tomar. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? Amalia no quería asustarla, pero necesitaba su colaboración absoluta. Doña Teresa, voy a ser sincera con usted. Tengo una sospecha muy seria, pero necesito pruebas antes de hablar con su hijo. ¿Usted confía en mí? Confío más en ti que en mucha gente por ahí, Amalia. Entonces, por favor, no tome nada más que doña Camila le prepare. Diga que no tiene apetito, que prefiere agua, cualquier pretexto. Pero no lo tome, por favor. Doña Teresa le apretó la mano con fuerza, con los ojos muy abiertos por el miedo. Dios mío, ¿tú crees que ella me está haciendo daño? Creo que sí, doña Teresa, y lo voy a demostrar. Esa noche, Amalia le llamó a su sobrino. Felipe llegó a la mansión cerca de las 11, cuando todos ya dormían. Ella lo dejó entrar por la puerta de servicio y juntos instalaron una cámara diminuta en el estante de las especias de la cocina, posicionada de forma que filmaba exactamente la barra donde Camila preparaba las bebidas. El equipo estaba conectado al celular de Amalia, que podría ver todo en tiempo real y grabar. Ahora solo queda esperar, tía. Cualquier cosa rara, ya tienes cómo probarlo. Felipe se fue antes de que alguien despertara y Amalia finalmente pudo dormir unas horas, aunque sobresaltada. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Fernando salió temprano a una junta importante. Camila se despertó, hizo su licuado, atendió llamadas. Doña Teresa se quedó en su cuarto, obedeciendo la petición de Amalia. Y Amalia limpió, cocinó, arregló, pero siempre con un ojo pegado al celular, escondido en la bolsa de su delantal. A las 5 de la tarde sucedió. Amalia estaba trapeando el pasillo de la planta baja cuando vio por la pantalla del celular que Camila entraba a la cocina. La mujer miró a su alrededor verificando que estuviera sola. Después, con movimientos rápidos y precisos, tomó la tetera, la llenó de agua y encendió la estufa. Mientras el agua hervía, abrió el cajón de debajo del horno y sacó el dichoso frasco. El corazón de Amalia latió tan fuerte que pensó que se iba a desmayar ahí mismo. Ahí estaba la prueba. Camila vertió varias gotas del líquido incoloro en una taza de porcelana. Añadió las hierbas y el agua caliente. Revolvió bien. Probó un poquito en la punta del dedo, como si checara la temperatura, y entonces arregló todo en una charola con galletas. Amalia grabó cada segundo. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el celular. Cuando Camila subió con la charola, ella corrió para interceptarla en el pasillo. «Doña Camila, deje que yo se lo llevo. Usted ya hace tanto por doña Teresa». Camila dudó, claramente irritada por la interrupción. «No es necesario, Amalia. Yo misma se lo llevo». Pero Amalia ya le había quitado la charola de las manos con firmeza. «Insisto, doña Camila, es parte de mi trabajo». Los ojos de Camila se entrecerraron, un destello de rabia atravesando su rostro perfectamente maquillado, pero no podía negarse, sin parecer extraña ante la insistencia. Le entregó la charola y dio media vuelta, regresando a su cuarto con pasos firmes y taconeando. Amalia llevó la charola al cuarto de doña Teresa, pero no dejó que la señora tomara nada. Vació todo en el inodoro y preparó una nueva taza de aromática genuina, sin veneno, no sin mentiras. Por la noche, cuando Fernando volvió del trabajo, Amalia lo esperaba en la cocina. Era hora de revelarlo todo. «Don Fernando, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre doña Teresa». Él notó la seriedad sepulcral en su tono y aceptó. Fueron a su despacho. Una habitación con estantes llenos de libros y un enorme escritorio de caoba. Amalia cerró la puerta con llave. «Usted va a pensar que estoy loca, pero le juro por mi vida y por mis hijos que es verdad. Su esposa está envenenando a su mamá». Fernando se puso pálido como un papel. «¿Cómo, Amalia?» «Esa es una acusación muy grave». «Lo sé, don Fernando, y no la haría si no tuviera la certeza y las pruebas.
Le mostró el video en el celular. Fernando lo vio en silencio, su rostro transformándose a cada segundo. Primero la incredulidad, luego la confusión y finalmente la furia contenida de quien está viendo toda su vida desmoronarse frente a sus ojos. Cuando el video terminó, se quedó en silencio por largos minutos. Amalia podía oír los latidos de su propio corazón. Fernando finalmente levantó la vista y ella vio lágrimas en sus ojos. Gracias por tener el valor de decírmelo. Gracias por proteger a mi mamá. Yo ni siquiera sé qué decir. Entonces, ¿me cree? Le creo. Y vamos a llevar este video a la policía hoy mismo. Pero antes necesito confirmar una cosa. Ese frasco que está usando, necesito saber qué tiene adentro. Amalia sacó el frasco de su bolsa, todavía envuelto en el paño. Lo tomé ayer, don Fernando, antes de que lo usara de nuevo. Fernando sostuvo el frasco como si fuera una bomba a punto de estallar. Lo llevaré a analizar, y mientras tanto, Camila no puede sospechar nada. Necesito que usted siga actuando normal, cuidando a mi mamá, protegiéndola. Yo me encargo del resto. Esa noche la mansión pareció aún más silenciosa de lo normal. Amalia se acostó en su cama sabiendo que había hecho lo correcto, pero sin poder librarse del miedo que le oprimía el pecho. Había desafiado a una mujer poderosa. Había expuesto secretos que debían permanecer ocultos y no sabía qué consecuencias vendrían. Solo sabía que no podía haberse quedado en silencio, mientras una vida era robada gota a gota, taza por taza, día tras día, en el piso de arriba. Doña Teresa dormía tranquila por primera vez en semanas y en el cuarto principal. Camila miraba el techo, sin saber que la red a su alrededor se estaba cerrando y que la trabajadora invisible, a la que nunca había notado de verdad, sería su ruina. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Amalia. Fernando llevó el frasco a analizar a un laboratorio particular, pidiendo sigilo absoluto y urgencia. Mientras esperaban el resultado, la vida en la mansión continuaba en una normalidad forzada que sofocaba. Amalia cuidaba de doña Teresa con doble atención, nunca dejándola sola, siempre verificando todo lo que comía o bebía. Camila notó el cambio, pero no dijo nada. Solo observaba con esos ojos fríos que no revelaban pensamientos. Fernando empezó a trabajar desde casa, algo que nunca hacía. Decía que necesitaba estar cerca de su mamá, pero Amalia sabía la verdad. Estaba vigilando a su propia esposa, esperando el resultado que confirmaría lo impensable. La tensión en la casa era palpable, como si todos respiraran el mismo aire pesado y tóxico. Fue un jueves por la mañana, mientras una llovizna persistente caía sobre Bogotá, que Fernando recibió la llamada del laboratorio. Amalia estaba lo suficientemente cerca para ver cómo se le iba el color del rostro, mientras escuchaba. Cuando colgó, la llamó de nuevo a su despacho. Llegó el resultado. Era arsénico, Amalia, arsénico en dosis pequeñas, calculadas para causar síntomas crónicos que imitan enfermedades degenerativas. Si mi mamá hubiera seguido tomando eso en unas semanas, tal vez un mes. No pudo terminar la frase. Amalia sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Arsénico, veneno de verdad. Ya no era una sospecha paranoica. Era un intento de homicidio ocurriendo dentro de esa casa, bajo candelabros de cristal y cuadros, carísimos. ¿Va a llamar a la policía ahora? Pues sí, pero antes necesito entender por qué. Necesito escucharlo de su boca. Necesito saber cómo la mujer con la que compartí mi vida, mi cama, mis sueños llegó a este punto. Fernando mandó a Amalia a buscar a Camila. Estaba en su cuarto arreglándose para salir. Cuando bajó y vio a su marido en el despacho con esa expresión seria, algo cambió en su rostro. Era como si supiera instintivamente que el juego había terminado. Necesitamos hablar, Camila. Siéntate. Ella se sentó cruzando las piernas con una elegancia estudiada, pero Amalia notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Sobre qué, amor? Fernando arrojó el informe del laboratorio sobre el escritorio. Sobre esto. Sobre el arsénico que le has estado poniendo a la aromática de mi mamá desde hace semanas.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se puso pálida, pero rápidamente recompuso su expresión. No sé de qué estás hablando. Eso es ridículo. Ah, ¿sí? Entonces, explícame este video. Fernando reprodujo en la computadora la grabación que Amalia había hecho. Camila lo vio en silencio, y cuando terminó algo, se rompió dentro de ella. La máscara de elegancia y control se cayó, revelando a una mujer diferente. Dura, amargada. Está bien, me atrapaste. Felicidades. Debes estar feliz, ¿no? Siempre fuiste el hijito perfecto. El hombre que se hizo a sí mismo, el empresario exitoso que nunca olvida sus orígenes humildes. Qué bonito, qué inspirador. Su voz destilaba sarcasmo y rabia pura. Fernando se levantó incrédulo. Intentaste matar a mi mamá y estás enojada conmigo. ¿Qué te pasó, Camila? ¿Qué me pasó? ¿De verdad quieres saber? Pues te voy a contar. Cuando nos casamos, creí que me casaba con un hombre ambicioso que quería conquistar el mundo. Y lo conquistaste. Pero, ¿sabes qué vino con eso? Esa obsesión enfermiza con tu madrecita querida. Todo es ella. Cada cena, cada plática, cada decisión. Y cuando finalmente decidiste traerla a vivir aquí, fue la gota que derramó el vaso. Amalia escuchaba todo, desde un rincón del despacho donde Fernando le había pedido que se quedara. Estaba impactada por la frialdad de Camila, por la forma cruel en que hablaba de doña Teresa. Mi mamá nunca te hizo nada, Camila. Que no hizo nada, hizo todo. Comparaciones sutiles, esos comentarios sobre cómo no sé cocinar, sobre cómo gasto mucho, sobre cómo las mujeres de su generación eran más fuertes y dedicadas. Me miraba como si yo no fuera lo suficientemente buena para su precioso hijo. Y tú nunca me defendiste. Siempre te pusiste de su lado. Fernando negó con la cabeza incrédulo. Entonces decidiste matarla. ¿Ese era tu plan? Camila se rió, un sonido amargo y sin humor. No era solo eso, Fernando. ¿O crees que no sé de las deudas? ¿De los préstamos que hiciste para salvar la empresa el año pasado? ¿Del seguro de vida que le hiciste a tu mamá poniéndome a mí como beneficiaria si algo les pasaba a los dos? Vi los papeles, Fernando. 200 millones de pesos. Dinero suficiente para empezar mi vida de nuevo, lejos de todo esto. La revelación cayó como una bomba. Amalia sintió que se le revolvía el estómago. Así que era eso. No era solo odio o celos, era dinero. Siempre era dinero cuando la gente mostraba quién era realmente. «Eres una asesina», dijo Fernando con la voz baja y controlada, pero vibrando de furia. «Planeaste matar a mi mamá por dinero y porque no te caía bien. Y yo, ciego, confiaba en ti. Dormía a tu lado todas las noches, sin saber que compartía la cama con una persona capaz de esto». Camila se levantó con los ojos brillantes de lágrimas, que parecían más de rabia que de arrepentimiento. «Yo tenía otra vida antes de ti, Fernando. Tenía posibilidades, opciones, sueños y lo cambié todo por este matrimonio. Por esta vida de esposa trofeo, siempre sonriendo en tus fiestas, siempre representando el papel de mujer perfecta. Pero nadie me preguntó qué quería yo, a nadie le importó si yo era feliz. Fui borrada exactamente como esa muchacha ahí en el rincón, la invisible». Amalia sintió la comparación como una bofetada. ¿Cómo se atrevía Camila a comparar su vida de lujo y privilegio con la de ella? ¿Cómo se atrevía a victimizarse cuando estaba intentando matar a una anciana indefensa? «La diferencia es que yo nunca mataría a nadie para conseguir lo que quiero», dijo Amalia con voz firme. «Y usted siempre tuvo opciones. Doña Teresa no las tuvo. Toda su vida fue de trabajo duro y sacrificio. Y usted, que lo tuvo todo en bandeja de plata, decidió acabar con su vida por puro egoísmo». Camila miró a Amalia con desprecio. «Ah, la heroína de la historia, la trabajadora valiente que salvó el día. Qué cliché tan patético. ¿Crees que te va a recompensar, que tu vida va a cambiar? ¿Vas a seguir siendo lo que siempre has sido? Nada. ¡Basta!», gritó Fernando golpeando la mesa. «La policía ya viene en camino. Vas a responder por intento de homicidio y vas a pagar por cada gota de veneno.
por cada vez que mi mamá se sintió mal por tu culpa. En ese momento, la puerta del despacho se abrió. Doña Teresa entró apoyada en un andador, con el rostro marcado por el dolor y la comprensión de lo que acababa de escuchar. Había bajado las escaleras lentamente, atraída por las voces alteradas, y lo había oído todo. Entonces era verdad. Intentaste matarme, muchacha, dentro de la casa de mi hijo, bajo el mismo techo. Camila miró a su suegra y por un breve instante, algo que podría ser remordimiento pasó por su rostro, pero fue demasiado rápido, reemplazado por la misma máscara de frialdad. No esperaba que lo entendieras. Nadie lo entiende. Yo entiendo perfectamente, respondió doña Teresa. Entiendo que eres una mujer vacía que nunca supo lo que es el amor de verdad, que confunde la comodidad con la felicidad y el dinero con la realización. Yo pasé toda la vida sin nada y fui feliz porque tenía a mi hijo y mi dignidad. Tú lo tienes todo y no tienes nada porque solo te ves el ombligo. Las palabras de la anciana resonaron en el despacho. Minutos después sonó el timbre. Eran 2 policías que Fernando había llamado discretamente, incluso antes de confrontar a Camila. Se la llevaron esposada todavía usando su conjunto de diseñador, todavía perfumada y arreglada, pero ahora sin el aura de superioridad que siempre la rodeó. Amalia vio todo desde la ventana. Vio cuando la patrulla se alejó, llevándose a Camila lejos de esa mansión, lejos de la vida que intentó manipular a su favor. Sintió alivio, pero también una tristeza profunda, porque al final de cuentas todo aquello podría haberse evitado. Si la gente supiera hablar, si el orgullo y la ambición no cegaran los corazones. Esa noche Fernando se sentó con su madre en la sala. Amalia trajo aromática de verdad, preparada por ella misma, sin secretos, sin veneno. Los 3 platicaron por horas. Fernando le pidió perdón a su mamá por no haberse dado cuenta, por haber confiado ciegamente, por casi perderla. Doña Teresa, con su sabiduría de quien ha vivido mucho, solo tomó la mano de su hijo y le dijo que lo perdonaba, porque errar es de humanos, pero reconocer el error y enmendarlo es divino. Y Amalia, la mujer invisible, que se volvió visible cuando más importaba, recibió el agradecimiento que nunca esperó, pero que sabía que merecía. Don Fernando la miró con lágrimas en los ojos. Usted salvó a mi mamá, Amalia. La salvó cuando yo fallé. Nunca voy a poder pagarle esto adecuadamente, pero puede estar segura de que su vida va a cambiar a partir de hoy. Usted no es una empleada, usted es familia. Aquellas palabras calaron hondo en el corazón de Amalia. No era por el reconocimiento o la promesa de recompensa, era porque finalmente alguien había visto en ella lo que siempre fue. Una mujer de valor, de valentía, de principios. Alguien que eligió hacer lo correcto incluso cuando le costaría todo. Las semanas siguientes trajeron cambios profundos. Camila fue procesada y esperaba su juicio. Las investigaciones revelaron que tenía deudas enormes en juegos de azar en línea, vicios que le había ocultado a su marido durante años. El seguro de vida de doña Teresa fue cancelado. El divorcio se inició y en la mansión de los Rosales la vida recomenzó, pero diferente. Doña Teresa se recuperó por completo, volviendo a tener energía y lucidez. Amalia fue promovida a cuidadora oficial de la anciana con un sueldo justo y digno. Y Fernando, humillado y transformado por la experiencia, aprendió que la riqueza no compra el carácter y que a veces los mayores tesoros están escondidos en los rincones más sencillos de la vida. 6 meses pasaron desde aquella noche fatídica en que la verdad salió a la luz. La primavera llegó a Bogotá, trayendo consigo flores en los jardines de la mansión y una ligereza que hacía mucho no se sentía entre esas paredes. El juicio de Camila había terminado hacía 2 semanas, resultando en una condena de 8 años de prisión por intento de homicidio calificado. Los titulares de los periódicos explotaron el caso durante semanas, convirtiendo la historia en una especie de telenovela de la vida real, que escandalizó a la élite capitalina. Amalia se despertó esa mañana de sábado con el sol entrando, por la ventana de su nuevo cuarto, mucho más grande y cómodo que el anterior. Fernando había insistido en que se mudara a uno de los cuartos de huéspedes del segundo piso.
argumentando que no tenía sentido que se quedara en la parte de atrás, cuando era prácticamente parte de la familia. Al principio, Amalia se resistió, sintiéndose incómoda con tanto cambio. Pero fue doña Teresa quien la convenció. «Mi hija, te mereces comodidad y dignidad. Acostúmbrate porque la vida está cambiando para mejor», le había dicho la anciana con esa sonrisa cálida que volvió a iluminar su rostro. Y realmente estaba cambiando. Amalia ahora recibía un sueldo 3 veces mayor que el anterior. Tenía un contrato con todas las prestaciones de ley y sus funciones se habían redefinido. Ya no era trabajadora del hogar, sino cuidadora y compañera de doña Teresa, enfocada únicamente en el bienestar de la señora. Fernando contrató una empresa de limpieza que iba 3 veces por semana a encargarse de la casa. Bajó a la cocina y encontró a doña Teresa ya despierta preparando café. La señora había recuperado por completo la salud, y con ella vino una vitalidad sorprendente. Se negaba a quedarse quieta. Volvió a tejer ahora como pasatiempo, creando piezas que donaba a instituciones de caridad. También empezó a dar clases de artesanía en una fundación del barrio, enseñando a mujeres de bajos recursos a crear productos que pudieran generarles un ingreso. «Buenos días, mi hija. ¿Dormiste bien?» «Muy bien, doña Teresa. Pero usted no tenía por qué estar haciendo café. Yo lo hago». «Ay, Amalia, necesito sentirme útil. Déjame hacer algo si no me voy a oxidar». Las dos se rieron y Amalia sintió esa agradable sensación de pertenencia que se había apoderado de su corazón. Esa casa, que antes era solo su lugar de trabajo, ahora se sentía realmente como un hogar. Se sentaron juntas a tomar café, platicando sobre los planes del día. Tendrían visita por la tarde. Los hijos de Amalia, Diego y Valentina, vendrían a comer a la mansión, algo que se había vuelto una rutina los sábados. Fernando bajó poco después, vestido con ropa casual, muy diferente del ejecutivo siempre impecable de antes. La experiencia con Camila lo transformó profundamente. Dejó de trabajar 15 horas al día y empezó a delegar más, priorizando el tiempo con su familia. También inició un proceso de terapia, reconociendo que necesitaba sanar las heridas emocionales de esa traición y la culpa de no haber visto las señales. «Buenos días, mamá». «Buenos días, Amalia. ¿Cómo están mis mujeres favoritas?» Amalia sonrió. Todavía se estaba acostumbrando a la nueva dinámica, al hecho de ser tratada como una igual, de participar en las conversaciones y decisiones familiares. Sus hijos también se estaban adaptando. Diego, de 22 años, estaba terminando la carrera de ingeniería con una beca completa que Fernando le consiguió. Valentina, 19, estudiaba enfermería y trabajaba medio tiempo en un hospital, pero ahora con menos presión económica gracias al nuevo sueldo de su madre. La historia de Amalia adquirió proporciones que nunca imaginó. Después de que el caso llegó a juicio y los detalles salieron a la luz, varios medios de comunicación la buscaron para entrevistarla. Al principio las rechazó todas por miedo y vergüenza a la exposición, pero Fernando la animó diciéndole que su valentía podría inspirar a otras personas en situaciones similares. «Usted tiene una voz, Amalia, y esa voz puede ayudar a mucha gente. No tenga miedo de usarla». Finalmente concedió una entrevista a un programa de televisión de gran audiencia. Sentada en el estudio con las luces potentes y las cámaras apuntándole, Amalia contó su historia con la misma sencillez y verdad con la que siempre vivió. Habló de las señales que notó, del miedo a que no le creyeran, de la decisión de actuar aún sabiendo que podría costarle el empleo. La repercusión fue enorme. Miles de mensajes le llegaron a través de las redes sociales que sus hijos le ayudaron a crear. Otras trabajadoras del hogar le escribieron contando situaciones parecidas, pidiendo consejos, agradeciéndole por dar visibilidad a un gremio de trabajadores frecuentemente ignorado y devaluado. Amalia se dio cuenta de que su historia era más grande que ella misma. Representaba a todas las mujeres invisibles que sostienen hogares sin recibir el debido reconocimiento. Fue entonces cuando Fernando tuvo una idea. Una noche, platicando con su mamá y con Amalia, propuso crear
una fundación dedicada a la protección y valoración de las trabajadoras del hogar. La fundación ofrecería cursos de capacitación, asistencia jurídica gratuita, apoyo psicológico y un canal de denuncias anónimo para casos de abuso. El nombre elegido fue sugerencia de doña Teresa. Fundación Ojos Abiertos, en honor a la capacidad de Amalia de ver lo que otros no veían. Amalia sería la directora social de la fundación, trabajando directamente con las beneficiarias mientras seguía cuidando de doña Teresa. Era una nueva etapa en su vida, una que jamás soñó que fuera posible. Esa tarde de sábado, cuando sus hijos llegaron para la comida, Amalia los recibió en la puerta principal de la mansión, no en la de servicio. Fue un gesto simbólico, pero cargado de significado. Diego y Valentina abrazaron a su madre con el orgullo estampado en el rostro. Sabían lo que había enfrentado, los riesgos que corrió, y la admiraban inmensamente por ello. La comida fue animada. Doña Teresa contó historias de cuando Fernando era niño y ella tejía hasta tarde para comprarle sus cuadernos. Fernando recordó las dificultades que pasaron y cómo la determinación de su madre lo inspiró a nunca rendirse. Y Amalia, rodeada de esas personas que se habían convertido en su segunda familia, sintió una gratitud profunda por la vida y por las decisiones que tomó. Después de comer, fueron todos al jardín. Fernando había mandado construir un kiosco y era ahí donde les gustaba tomar café y platicar. La tarde estaba preciosa con el cielo azul y una brisa suave que mecía las flores. «Mamá, Amalia, tengo una noticia para ustedes», dijo Fernando con un brillo especial en los ojos. La Fundación Ojos Abiertos está oficialmente registrada y funcionando. Ya tenemos 50 trabajadoras inscritas, 3 abogadas voluntarias y un convenio con el gobierno de la ciudad para ampliar el proyecto. Y además, recibí una propuesta de una cadena de televisión para hacer un documental sobre la historia de ustedes dos, mostrando la importancia del respeto y la dignidad en el trabajo doméstico. Doña Teresa aplaudió emocionada. «Hijo, qué orgullo. Transformaste una tragedia en algo hermoso». «No fui yo, mamá. Fue Amalia. Ella tuvo el valor cuando yo fui un cobarde. Ella vio cuando yo estaba ciego». Amalia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No fue solo mérito mío, fue un trabajo de todos. Usted me enseñó lo que es la bondad de verdad, doña Teresa. Y usted, don Fernando, me enseñó que hay gente buena dispuesta a hacer lo correcto. Cuando descubre la verdad, el sol comenzó a ponerse pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Ahí, en ese jardín que antes guardaba secretos sombríos, ahora florecía la esperanza. La mansión ya no era un escenario de conspiración y mentiras, sino un hogar donde las personas se respetaban y se cuidaban mutuamente. Semanas después, Amalia estaba en la oficina de la Fundación Ojos Abiertos, atendiendo a una joven trabajadora que sufría abusos en la casa donde trabajaba. Escuchó la historia de la muchacha con atención, anotó todos los detalles y la canalizó a la asistencia jurídica. Antes de que la joven se fuera, Amalia le tomó la mano. «No estás sola. Tu trabajo tiene valor y mereces respeto. Nunca dejes que nadie te haga creer que eres invisible, solo porque limpias la casa de otros. Todas somos visibles y nuestra dignidad no depende de la aprobación de nadie». La joven salió de la oficina llorando, pero eran lágrimas de alivio. Por primera vez alguien le había creído. Cuando Amalia regresó a la mansión al final del día, encontró a doña Teresa en la sala tejiendo una cobija para donar. La anciana levantó la vista y sonrió. «¿Cómo te fue?» «Tenso, pero bien. Ayudé a una muchacha hoy. Creo que hice una diferencia en su vida». «Estoy segura de que sí, mi hija. Tienes ese don de ver a las personas y hacerlas sentir importantes. Aprendí de la mejor maestra». Las dos se abrazaron, y en ese momento, Amalia entendió que su viaje no había sido en vano. Ya no era la mujer invisible que entraba por la puerta de servicio. Era Amalia, una mujer de valor, de principios, que transformó su dolor en propósito y su invisibilidad en luz para otras personas, que aún vivían en las sombras. La historia de Camila terminó en una celda fría, pagando por sus decisiones.
Pero la historia de Amalia apenas comenzaba, demostrando que los verdaderos héroes no siempre usan capas ni viven en palacios. A veces usan uniformes sencillos y tienen manos callosas, pero cargan en el pecho un corazón lo suficientemente grande para salvar vidas y cambiar destinos. Y así, en las bulliciosas calles de Bogotá, entre el ruido de los coches y el ajetreo del día a día, una mansión en Los Rosales se convirtió en símbolo de que la verdad siempre triunfa, que la valentía no elige clase social y que, a veces, la persona más importante en una casa es precisamente aquella que nadie suele ver.